World of Warcraft está repleto de referencias a la cultura popular. Es un juego enorme, con miles de personajes, regiones, historias y objetos, y es normal que los desarrolladores hayan buscado inspiración en sus aficiones a la hora de dar nombre a todo o pensar alguna trama. La lista de referencias es imposible de abordar en un vídeo, pero sí que podemos hacer una selección de tributos a la historia, a nuestro pasado o a aquellas personas que han marcado un antes y un después en algún aspecto. De esto va el vídeo de hoy. 10 referencias históricas que me llamaron la atención cuando estaba jugando a World of Warcraft, que es uno de mis videojuegos favoritos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que analizamos toda la historia que podemos encontrar en un producto de la cultura popular, en este caso uno de los videojuegos más famosos, World of Warcraft, que como digo tiene una lista infinita de referencias a la cultura pop, y sería imposible abordarlas en un vídeo, más si tenemos en cuenta que es un videojuego que lleva creciendo 20 años, pero hoy voy a hacer mi selección personal. Así que al final cada uno puede hacer su selección propia, pero en mi caso, como este canal va de historia la mayoría de las veces, pues quiero destacar esos 10 momentos en los que yo, mientras jugaba, me dije, un momento, sé lo que estáis haciendo aquí, he pillado esa referencia. Mira qué culto me siento hoy. Y es que hay tantas referencias en el juego que es imposible pillarlas todas. Pero no sé, cuando estás ahí jugando, pues de repente descubres algo y dices, anda, mira, esto se parece a esta cosa de historia que yo sé. Y pues te hace ilusión descubrir ese guiño. Y también dentro de todas estas referencias, algunas son muy obvias, no se esconden, pero hay otras que son más sutiles. En esta lista va a haber de todo. Y hablo de eso. Referencias a nuestro pasado, a la historia, porque hay guiños al cine, a cómics, literatura, videojuegos, mil cosas. Por ejemplo, en la expansión Wrath of the Lich King hay un ciervo llamado Bambina, que si matan a su madre entra en furia berserker, lo cual es un guiño muy obvio a la historia de Bambi. Y ejecuta la venganza que todos quisimos ver en la peli de Disney, pero que nunca pudimos. Hay una ciudad llamada Área 52, que es una zona así de inspiración espacial, que es un guiño evidente al Área 51. Ya sabéis, la base militar esa en Estados Unidos, donde unos pocos elegidos tienen información de que ocultan un alienígena y datos que demuestran que vivimos en una cúpula y que por eso las estrellas no existen. Incluso en medio de nuestras aventuras podemos encontrar una escotilla con los números de Lost, que crearon un montón de teorías durante los años de emisión de la serie de HBO. Hay un explorador llamado Harrison Jones, que sobrevive a una explosión dentro de una nevera, que es un tributo evidente a la famosa escena de la nevera de Indiana Jones 4, interpretado por Harrison Ford. Tenemos una organización de druidas animalistas llamada DETA, druidas por el trato ético y humano de los animales, que es un guiño a PETA. Como digo, la lista es infinita y al final cada uno nos fijamos en una cosa aquí, otra allá, pero bueno. ¿Qué hay de la historia? ¿Qué hay de referencias a nuestro pasado en este videojuego? Pues mira, hay personajes, hay tramas, hay lugares, hay situaciones, hay de todo. Pero he decidido elegir 10 de mis favoritos que llevo rumiando durante mucho tiempo, porque este vídeo realmente lo tenía pensado incluso hace un par de años, pero bueno, ha llegado el momento. Pero antes de empezar, un mensaje de nuestro sponsor, que es Miguel Delis, que tiene una novela escrita llamada La calle de las mentiras y próximamente anunciaré una nueva. Y también decirte que si lo tuyo no es leer y sí es escuchar música metal, te recomiendo mi proyecto musical, Lunage, que también he sacado disco este año. Y además en el disco hay una canción dedicada a Illidan Stormrage. Gracias al sponsor de este vídeo por confiar en mi canal. Dicho esto, comenzamos. Hay una zona en Cementerio de Dragones donde encontramos un montón de naves hundidas y los fantasmas de aquellos que navegaron ahí. Esto es una representación de un capítulo de Warcraft 3, que es cuando Arthas llega a la costa de Rasganorte, decidido a explorar ese continente, y se da cuenta de que sus seguidores no son tan seguidores como él creía. Les da miedo ese nuevo lugar inhóspito y desconocido, y además han recibido órdenes de volver a casa. Arthas quiere seguir explorando por ahí por sus propios intereses. Contrata por tanto a un grupo de mercenarios para quemar sus propias naves, imposibilitando así el volver a casa. Y le dice a sus tropas que la única manera de volver a casa es siendo victoriosos, logrando la victoria. Y también acusa a los mercenarios que había contratado de quemar las naves, que bueno, en realidad sí que lo hicieron, pero bueno, no dice que fue idea suya, y los mata. Así logra calmar a las tropas. No digo que esté bien, pero bueno, le sale bien la jugada. Esto tiene una contraparte histórica que podemos encontrar en Hernán Cortés, el conquistador español.
Se cuenta que antes de la conquista de México tuvo que lidiar con un motín de sus propios hombres que no querían estar allí, por lo que él mandó hundir la mayor parte de sus barcos para que nadie tuviese tentación de volver. Es cierto que como mucho los mandó hundir, porque lo más normal sería que los hubiesen desmontado para aprovechar la madera, quizás para hacer algún fuerte, y en ningún caso los mandó quemar, o por lo menos esa es la versión histórica más aceptada. Aún así, bueno, pues hay una expresión que es quemar las naves, es decir, lanzarse a un objetivo a la desesperada. Aunque también se dice que el propio Alejandro Magno sí mandó quemar su flota antes de enfrentarse a los fenicios, que los superaban en número y así sus hombres, pues bueno, se les quitaba la tentación de huir. Así que bueno, aquí hay una referencia histórica, que igual los guionistas de WoW lo sacaron de cuando Fëanor, el personaje del Silmarillion de Tolkien, mandó quemar sus barcos para forzar a sus hombres a seguirle en vez de volverse a Valinor. O igual Tolkien sacó esto de la historia de Cortés. Puede ser. En el puesto número 2 volvemos con Arthas, que yo veo aquí un paralelismo con uno de los relatos medievales más conocidos, la materia de Bretaña, llamada así por el poeta medieval francés Jean Bodel, pero que todos conocemos como el mito artúrico. Y es que Arthas es una especie de rey Arturo del lado oscuro de la fuerza. Sí, sé que estoy mezclando conceptos, pero es que es así. Arthas es un rey Arturo del mal y bueno, World of Warcraft, no es ningún secreto, se ha basado en muchas mitologías y creencias populares o leyendas para alimentar su propio lore. Y para mí es evidente esta referencia al rey Arturo. Por ejemplo, si le preguntas a un cristiano muy creyente que quién fue abandonado por su madre en una cesta a la deriva en un río para salvarle de una muerte segura y que luego sería encontrado y criado por sus enemigos, pues te dirá que Moisés. Si le preguntas a un jugador de World of Warcraft, te dirá que Thrall, líder de la Horda. Thrall, además, es una palabra nórdica que usaban los vikingos para definir a los esclavos. Más claro no puede ser. Y si le preguntas a alguien que es amante de la antigua Babilonia, te dirá que es el relato del rey Sargón del siglo XXIV a.C., pero diría que es menos conocido para el público general. Pues con Arthas lo mismo. Tenemos a alguien de linaje noble, Arturo, hijo de Uther Pendragón, que acaba siendo un monarca que lucha contra el mal, que tiene Excalibur, una espada mágica, y al final es asesinado por Mordred, su propio hijo. Además, es asesorado por un mago que, como todos sabéis, es Merlín. Arthas, por su parte, no es hijo de un señor llamado Uther, sino Terenas Menethil, pero quien sí se llama así es Uther Lightbringer, su tutor. Y también tiene una espada legendaria, Frostmourne, que dentro de los seguidores del World of Warcraft es famosísima. Y al igual que Arturo es asesinado por su hijo, Arthas, que es el hijo y el príncipe en este caso, mata a su padre. What is this? What are you doing, my son? Succeeding you, father. Y también por el camino mata a Uther. Y al final, en su caída, Arthas es liberado cuando finalmente el rey exánime abandona su influencia sobre él. Father, is it over? At long last. No king rules forever, my son. Por lo que los dos tienen un final bastante trágico, aunque, bueno, puede haber cierta ventana a la esperanza. Pero bueno, si pensamos en esas sagas medievales, ya sea Beowulf, ya sea el Cantar de los Nibelungos, el Cantar del Miocid, el Cantar de Roldán, las epopeyas más antiguas como la Ilíada o la Odisea, bueno, pues en general la gente lo pasa muy mal y hay situaciones pues muy difíciles de llevar. Esta es una de las referencias históricas más sutiles que podemos encontrar, pero realmente es interesante por todo lo que hay detrás. En Cavernas del Tiempo hay una mazmorra llamada Escape from Darnhold, donde podemos viajar años atrás a rescatar a Thrall, quien era esclavo en ese momento en un campo de prisioneros. Como suele pasar en estas misiones, la única manera de proceder es matar y exterminar a cualquier cosa que tengamos delante y que sea un enemigo en el juego, incluido los guardias y todos estos trabajadores de este campo de prisioneros. Y claro, ahí viene el problema. Uno podría pensar que, oye, ellos no tienen la culpa de nada y se limitan a hacer un trabajo que es como pueden ganarse la vida en ese mundo tan difícil que les ha tocado vivir. Y esto nos suena de algo. De hecho, esto es lo que dicen ellos. Tan solo estaba siguiendo órdenes. Esto es una referencia común a la excusa más escuchada en los juicios de Nuremberg contra los nazis. Los guardias de los campos entonaron varias veces el "yo solo hacía lo que me ordenaban", como excusa para librarse de la responsabilidad, aunque lo que le ordenasen era claramente inmoral. O también porque lo hacían bajo coacción. Al final, esto nos sirvió como excusa para librarse de haber sido responsables de semejante injusticia. Y en esta misión del WoW, pues aprovechando que es un campo de prisioneros, pues usaron esta misma excusa.
Y bueno, aquí en realidad iba a dar igual porque los íbamos a matar igual. Necesitamos puntos de experiencia. Cuando llegabas a nivel 30, podías visitar una zona en Straganthorpe Vale, traducido en español como Vega Tuercespina. Ahí nos encontramos con un campamento de cazadores que nos dan muchas misiones de acechar y dar muerte a muchos animales para hacernos con sus pieles. Este campamento está liderado por un enano llamado Hemet Nessingwary, que nos encontramos muchas veces a lo largo del juego y llegó a tener su propia carta en Hearthstone. Bien, pues Hemet Nessingwary es un anagrama de Ernest Hemingway, el famoso escritor norteamericano. Es decir, que si cambiamos el orden de las letras podemos formar ambos nombres. El autor, además de ser conocido por sus obras, también era un apasionado de la caza y la pesca, además de poseer un gran espíritu aventurero que lo llevó a viajar por todo el mundo. Por ejemplo, África, donde también cazó, pero también le llevó a ser reportero de guerra como es la propia España durante un conflicto civil. Una de estas misiones se llama Las Verdes Colinas de Tuercespina, que es una referencia al libro de Hemingway, Las Verdes Colinas de África. No solo eso, cuando haces todas las misiones de caza que nos da este personaje en el continente de Outlands, traducido como Terrayende en español, nos dan un logro llamado Colinas como un Elec blanco. Los Elecs son criaturas del WoW que básicamente son como elefantes, y tenemos que matar unos cuantos en estas misiones. Pues bien, Hemingway tiene una novela llamada Colinas como elefantes blancos. Más adelante, en las cadenas de misiones para este personaje en la nueva expansión, cuando viajamos a Northrend, en Rasganorte, obtenemos el logro Las Nieves de Rasganorte, que es un guiño a la novela Las Nieves del Kilimanjaro. Por último, como hemos dicho que Hemingway también era fan de la pesca, hay un logro de pesca en World of Warcraft llamado El Viejo Gnomo y el Mar, que es un tributo también al libro El Viejo Hombre y el Mar. Hemingway, además, como buen cazador que era, también es famoso por su final, porque acabó apuntando con su escopeta de caza a un ser vivo a la cabeza, concretamente a él mismo. Pero no creo que esto vaya a ser una influencia para el final del personaje en World of Warcraft, porque en principio creo que solo se suicidan los jugadores dentro del juego haciendo cosas absurdas, pero creo que no hay ningún personaje que le ponga que tiene depresión y se mata. Quizás es mejor. En World of Warcraft también hay muchas referencias al mundo real en el mapa, en las zonas y regiones que visitamos. Rasganorte tiene ese fiordo aullante con una banda sonora que incluye un violín noruego, que recuerda, obviamente, a Noruega. Las selvas de Tuercespina nos recuerdan a las selvas de Sudamérica. Los valles de Mulgore, con sus tiendas tipi y sus taurens haciendo magia chamánica, nos recuerdan a la América del Norte de antes con sus nativos. Y en Bahía del Botín tenemos esta enorme estatua a un goblin con los brazos abiertos, que es un tributo al famoso Cristo Redentor de Brasil, que luego se lo lleva a un tsunami enorme por los eventos de Cataclysm, pero bueno. Desiertos, zonas volcánicas, hay de todo. Pero hay una zona que siempre me ha llamado la atención por la referencia tan obvia que es Ngoro Crater. Esta zona es un cráter enorme en la que descendemos a una selva llena de peligros y animales exóticos. Ahí hacemos nuestras misiones, rescatamos a un goblin llamado Ringo, que es un tributo a Ringo Starr, el batería de los Beatles, hablamos con dos personajes llamados Muigin y Larion, que son un tributo a Mario y Luigi, y nos dan una misión de matar plantas carnívoras sospechosamente parecidas a las de Mario. Pero la cosa es, ¿existe un lugar así en nuestro mundo? Pues sí, en Tanzania tenemos el cráter de Ngorongoro, que es la mayor caldera del mundo y famosa por su biodiversidad. Hogar de una variedad impresionante de animales salvajes, incluyendo leones, elefantes, rinocerontes o guepardos, lo que antes los cazadores llamaban Big Four. Esta diversidad, por cierto, se la querían cargar los alemanes al completo cuando Tanzania era una colonia de este país. Vieron que, bueno, si eliminaban toda la fauna y toda la flora del cráter, sería un lugar perfecto para poner plantaciones de café ahí a lo bestia, a lo loco. Pero por suerte no lo hicieron. El caso es que, como decía, es un parque nacional lleno de especies protegidas y uno de los destinos turísticos más habituales para safaris. Este lugar, por su particularidad, como en el juego, también ha traído científicos de todo tipo. Y como curiosidad, deciros que en Swahili, la onomatopeya, el sonido al que se le atribuye el sonido de la campana, no es tolón tolón como sería en España, es nongor nongor. De ahí viene el nombre de este cráter. Y es que en su día, antes de ser una zona protegida, los Masái paseaban a sus vacas por ahí. Los Masái pastoreaban a sus vacas en el cráter, y el sonido de los cencerros que tenían estos animales al cuello, con este repicar, resonaba en las paredes del cráter.
de ahí el nombre de este sitio. Pues un masái por ahí dijo, anda, podríamos llamar el cráter así, y eso acabó siendo el nombre de una zona del WoW. La de curiosidades que aprendemos en este canal, ¿verdad? Por eso merece la pena que te suscribas. Volvemos con las curiosidades literarias en este top 10 de referencias históricas que podemos encontrar en World of Warcraft, y es que sí, aquí hay tributos a Shakespeare, a Julio Verne, a Miguel de Cervantes. Es infinita la lista. Pero hay una referencia que me parece bastante difícil de encontrar. Y es que entre los desarrolladores de World of Warcraft debe haber alguien muy, pero que muy fan de la poesía británica, más concretamente del poeta John Keats y T.S. Eliot. John Keats, que vivió a principios del siglo XIX, es uno de los principales poetas del romanticismo inglés. Y por su parte, T.S. Eliot fue un dramaturgo y poeta inglés del siglo XX, que llegó a ser Premio Nobel de Literatura. Pues resulta que durante la expansión Mists of Pandaria, un vendedor de armas y armaduras de Orgrimmar, la capital de la Horda, ponía a tu disposición un enorme elenco de objetos equipables. Entre este equipamiento tenemos piezas como puños de los sentidos doloridos, túnica de envidia hundida, zapatillas melodiosas. Bueno, pues la enorme lista de objetos está sacada casi al completo de versos del poema Oda a un ruiseñor de John Keats. Un verso dice, mi sentido como si hubiera bebido cicuta, y de ahí los guantes llamados puños de los sentidos doloridos. Otro verso dice, no es por envidia de tu suerte feliz, de ahí la capa envidia hundida, etc. Y es que todo el poema es la fuente de inspiración para todos esos objetos. Este poema y otros, como Al otoño, Dormir, Lucero o también el poema La tierra de los residuos de T.S. Eliot, cumple la función de bautizar una enorme lista de objetos. Y la verdad es que esta referencia pues no estaba en mi top 10 de referencias históricas que podemos encontrar en World of Warcraft, pero lo que pasó es que dije, bueno, antes de dar por finalizado el guión al 100%, vamos a mirar en internet a ver si alguien ha pillado alguna cosa que a mí se me ha escapado o alguna referencia que sea mucho más interesante. Pues sí, fíjate, prácticamente todos los versos de poemas de más de casi 100 líneas han sido la fuente de inspiración para los objetos que vende el comerciante en World of Warcraft. Me parece un tributo genial, aunque por otra parte puede existir la posibilidad de que sea un desarrollador del juego que diga, me he quedado sin ideas para bautizar los objetos del juego. ¿De dónde tiro? Y entonces, pues yo qué sé, su pareja estaba leyendo un poema y dijo, me llevo mañana este poema y ala, vamos a poner nombres de ahí. No lo sé, cualquier cosa puede ser, pero me parece un tributo muy interesante. No es ningún secreto que World of Warcraft ha usado mucho mitología nórdica para su mundo. Creo que estas referencias son muy evidentes, como poner a un jefe de mazmorra llamado Odín, con Y, que es el padre de los dioses de la mitología nórdica, o esas guerreras aladas llamadas Valkyr, que están inspiradas en las Valquirias, o los Vrikul, que son gigantes que viven en el norte, que están sacados de los Jotun, o las misiones con personajes como Freya, Thorim, Odir, que Odir es el dios del invierno en la mitología nórdica, o los diferentes panteones divididos entre los Aesir y los Vanir, que es exactamente igual al panteón nórdico. El final boss de Molten Core es Ragnaros, nombre sacado del Ragnarok, el apocalipsis vikingo. Y aquí obviamente pues es muy evidente que World of Warcraft está adaptando la mitología nórdica a su propio mundo, como tantos lores y como tantos mundos de fantasía. Pero hay detalles más sutiles, como por ejemplo poner un enemigo llamado Drotin Hrothgar, que Hrothgar es un rey danés legendario del siglo VI mencionado en el poema Beowulf. Además de eso tenemos paisajes nórdicos, drakars, los langhus, esas casas largas, decoraciones con dragones, el mito de los cascos con cuerno. Hay personajes del WoW que simplemente toman sus nombres de personajes históricos. Por ejemplo, en Howling Fjord nos encontramos con esta pirata llamada Annie Bonne, que es un tributo a la famosa pirata del siglo XVIII Annie Bonny, una de las piratas más famosas de la historia. Hay un Draenei llamado Marcus Aurelion, que es un tributo al emperador romano del siglo II Marco Aurelio. O esta tabernera en Península de Fuego Infernal llamada Oprah Winfrey, en honor a la presentadora Oprah Winfrey. Esta elfa llamada Haris Pilton, que ya sabéis quién es, o este asesino que encontramos en Ventormenta llamado Osborne, el hombre de la noche, que es un tributo al cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, también conocido como el Príncipe de las Tinieblas. I'm Ozzy Osbourne and I'm the Prince of Darkness. De hecho, él salió en un anuncio de World of Warcraft, así que era lógico incluirle en el juego. But I've been the Prince of Darkness since 1979. There can be only one Prince of Darkness. Que me hace gracia también este piloto de Zeppelines llamado Hindenburg, que es en honor al famoso Zeppelin alemán accidentado en 1937. Sin embargo, de todos esos tributos me quedo con este.
una tauren con gafas de aviador llamada Amelia Corazón de Aire. Este personaje de la Horda que te permite comprar vuelos a otras regiones siempre me llamó la atención. Y me quedo con este, bueno, por mi experiencia personal, porque me acuerdo que es ahí cuando ya empecé a decir, oye, este videojuego tiene muchos guiños. Yo estaba jugando con mis amigos y les dije, oye, mira, qué nombre tan curioso tiene este personaje del WoW. Y me dijeron, pues un nombre más. Y yo pensé, no lo sé. Yo creo que tiene pinta de ser algo más, ¿no? Así que me fui a internet y sí, vi que sí, estaba basado en un personaje real que existía y que yo hasta ese momento pues no conocía. Amelia Corazón de Aire, en inglés este apellido sería Earhart, que es un juego de palabras, que es un tributo a Amelia Earhart, quien fue pionera de la aviación estadounidense y la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico, entre otros muchos récords. Y no sé, me hizo gracia que su apellido Earhart lo cambiasen por Corazón de Aire, porque si algo llevaba a esta mujer en el corazón era sin duda el volar por el aire, aunque desgraciadamente desapareció en el Océano Pacífico en 1937 en uno de sus vuelos. A lo mejor pasó a apellidarse Seahart. Y como digo, no es nada especial porque hay muchos personajes así en el juego, pero bueno, para mí sí que fue esa primera vez que me hizo ver que, oye, con World of Warcraft pues también podía aprender un poquito de historia. E igual yo era un tanto inculto por no conocer a esta mujer antes, pero nunca es tarde para aprender. Como curiosidad también deciros que mientras editaba este vídeo ha salido la noticia de que se cree que han encontrado su avión en el fondo del mar, aunque supongo que ella no seguirá viva. Esta referencia me hace bastante gracia porque es como colar contenido más 18 años en un videojuego donde pueden jugar menores de edad. Y una tienda de pesca llamada The Happy Bower. Hasta ahí todo bien, sin embargo es una alusión a un libro llamado The Happy Hooker, la prostituta feliz. Este libro fue publicado en 1971 por la prostituta holandesa Xaviera Hollander y en 1975 se publicó la película en la que se habla de una de estas acompañantes más sofisticadas del Nueva York del siglo XX. Y como comprenderéis, pues sí, todo esto fue muy polémico. Y antes de ese último número, que en realidad daba igual un poco el orden, pero bueno, menciones de honor. Ya sabéis que las menciones de honor son cosas que me llaman la atención y que, honestamente, podrían haber sido cualquier número, pero es que queda mucho mejor decir 10 de referencias históricas que 12. Este objeto llamado el libro de cocina del arcanista. En el juego es un libro para magos, magos arcanos, pero su contraparte real es de nuevo un tributo a algo realmente polémico. Si estás jugando y lees muy rápido, o si eres disléxico, como es mi caso, pues en vez de leer el libro de cocina del arcanista, leerás el libro de cocina del anarquista, que es un libro real y, claro, es uno de los libros más polémicos de la historia. El libro de cocina del anarquista, publicado por William Powell en 1976, es un intento de dar a conocer al mundo cómo construir explosivos caseros de forma fácil, sencilla y para toda la familia. De la misma manera, también te enseña a cocinar sustancias ilegales como LSD. Es quizás el libro que, junto con el Mein Kampf de Hitler, más ha tratado de censurarse por los diferentes estados modernos y más debates ha generado por hasta dónde puede llegar la libertad de expresión, creación y venta. La verdad es que las instrucciones son bastante sencillas y fáciles de entender, así que si queréis comenzar la revolución, os lo recomiendo. Aunque para mí como que falta un capítulo en el que explique cómo hacer que ciertas cosas parezcan un accidente. Y el capítulo de las sustancias ilegales, 10 de 10, súper bien. Pero bueno, vayamos con el número 1. Las referencias a la obra de Lovecraft y los mitos de Cthulhu. Hemos hablado mucho de este autor en el canal y su obra, ese terror cósmico de dioses primigenios que solo el conocimiento de su existencia atormenta a los humanos. Su obra está llena de ciudades siniestras y oscuras, donde encontramos adoradores y cultistas de esos dioses antiguos, y de esto hay mucho en el WoW. Existe el culto conocido como Martillo Crepuscular, que adora a los dioses antiguos, normalmente seres enormes con tentáculos, aunque quizás no tantos como desearía el otaku más experimentado. Uno de estos dioses en el juego es Yogg-Saron, pero en la obra de Lovecraft tenemos a Yog-Sothoth. Zetun es un guiño a Cthulhu, pero es que Zetun está encerrado en la mazmorra conocida como Ankh-Kiraj, una antigua ciudad habitada por seres no humanos. Algo de lo que hay mucho en Lovecraft, y en el progreso de la misión para acabar con esta amenaza podemos leer: en su morada en Ankh-Kiraj, el terrible Zetun espera en sus sueños. Similar a, en su casa en R'lyeh, el muerto Cthulhu espera soñando. El mantra de los cultistas de Cthulhu. En World of Warcraft, el dios de estos seres anfibios conocidos como Murlocs se llama Dagon, que es otro tributo a otro dios de Lovecraft conocido como Dagon. Pero hay más guiños.
En Undercity, en Entrañas, en español, la capital de los renegados, hay un alquimista llamado Dr. Herbert Hurley, que es un tributo al cuento de Lovecraft Herbert West, el reanimador, donde hay un personaje llamado Dr. Allen Hurley, por lo que combinan los dos nombres. O por ejemplo, en la zona conocida como Darkshire, Bosque del Ocaso en castellano, tenemos una villa llamada Villa Oscura, que recuerda mucho a Innsmouth en Lovecraft. Ahí el concejal Mills Type nos da una misión llamada Crimen y Castigo, que es otro tributo, en la que se nos pide que le lleves la mano del bandido conocido como Dexter Ward. Esta es una referencia al libro de Lovecraft, El caso de Charles Dexter Ward. Y esta sería mi recopilación de referencias históricas que a mí particularmente me gustan en World of Warcraft. Pero voy a estar pendiente de los comentarios para que me digáis que, bueno, durante vuestras aventuras en este mundo de fantasía, pues qué referencias os han llamado la atención. Y si no juegas a World of Warcraft, pues bueno, aún así espero que te haya gustado este vídeo y te haya resultado interesante, porque oye, hay datitos históricos por ahí que están bastante curiosos. Y también decirte que World of Warcraft también está lleno de referencias al rock y al heavy metal. Ahí lo dejo, por si queréis un vídeo en algún momento. También decirte que posiblemente te guste este vídeo en lo que explico que World of Warcraft antes del COVID fue el mejor caso de estudio de cómo reaccionarían los humanos durante una pandemia. Recordaros que tengo un Patreon donde una vez al mes todos los que colaboran para apoyar el canal pues eligen qué tema traigo al canal. Qué película, qué videojuego, qué serie, qué canción traigo para analizarla. Os pongo enlaces, pero también me podéis seguir en las redes sociales o en los directos de Twitch y así vais viendo qué cositas voy a traer al canal. ¿Cómo me puedes apoyar también? Compartiendo este vídeo entre gente que sepas que le gustan las referencias históricas en mitologías o mundos de fantasía, gente que sepas que le gusta World of Warcraft o ese amigo tuyo que ha escrito un libro excesivamente polémico y ningún editorial está dispuesto a publicárselo y Amazon se lo censura. Para que no se sienta solo, a lo mejor un día lo publica y oye, quién sabe, a lo mejor sale en un videojuego famoso dentro de unas décadas. Muchas gracias a todos los Patreons, muchas gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla, que son los que más esfuerzo hacen para mantener el canal a flote. Gracias a ellos puedo seguir divulgando de una manera pues un poquito diferente y tan divertida como en este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Seguro que ellos tumbaron a Arzas en el primer try. También podéis apoyar el canal comprando mi novela La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com.